Saludos cordiales para todos. Continuamos entonces con nuestro curso de Cálculo 2. Vamos a descargar la presentación. Okay. Entonces, déjenme colocar esto en modo ampliado. Y déjenme apagar también el video para aprovechar mejor el ancho de banda. Ok, entonces vamos con nuestra primera clase formalmente. Entonces vamos a tratar el tema de antiderivación, también conocido como integral indefinida. Lo vamos a definir y vamos a ver un par de propiedades que tiene la integral indefinida. Entonces, de momento, la integral indefinida es la operación inversa de la derivación. Entonces, ustedes tienen que tener un buen dominio de la operación de derivada para este curso de Cálculo 2. Entonces, es conveniente que repasen este tema, ¿no? de derivada. Sobre todo lo que es la derivada utilizando la regla de la potencia, tanto para exponentes fraccionarios, raíces, exponentes negativos, ¿okay? Ese tipo de cosas. Bueno, la derivada de exponenciales, del logaritmo. Entonces es importante que lo repasen. Entonces, como les decía, la operación de integración es la inversa de la derivada. Es decir, que una deshace lo que hizo la otra. Es como la relación que existe entre la exponencial y el logaritmo, o la raíz y la potencia 2, ¿no? Ok, aquí nuevamente, dentro de nuestros contenidos, cómo se ubica este primer video, ¿no? Entonces tenemos aquí el tema 1, antiderivación, el tema 2, integral definida. Aquí estamos ahora con este primer video, ¿no? Definiendo la integral indefinida y explicando sus propiedades. Ok, comenzamos entonces. ¿Qué es la antiderivación o integral indefinida? Entonces, en cálculo 1, nosotros estábamos confrontados a este problema. Nos daban una función y nos pedían que calculáramos su derivada, ¿no? Que halláramos su derivada. Por ejemplo, nos daban x al cubo. Si la derivamos, la derivada es 3x al cuadrado. Ahora en cálculo 2 vamos a estar interesados en el camino inverso, en el camino opuesto. Nos van a dar la derivada 3x al cuadrado y nos van a pedir, mira, ¿cuál es la función original? Entonces, se los escribo aquí, ¿no? Entonces, el problema de cálculo 2 es, dada la derivada de una función, hay entonces la función original. Y para entendernos, vamos a establecer esta notación. Vamos a representar la derivada con la letra f minúscula, ¿no? F pequeña, y la función original, la que queremos recuperar a través del proceso de integración, la vamos a denominar o la vamos a denotar por f mayúscula, ¿no? F grande. Entonces nos van a dar f chiquita y nosotros queremos hallar f grande. Ese es el problema al cual vamos a estar confrontados en este curso, ¿no? En esta asignatura de cálculo 2. Ok, entonces vamos a ver con un poquito más de detalle esto, ¿no? Entonces les recuerdo, en cálculo 2, nuestro problema es, dada la derivada, halle la función original. La derivada la denotamos por f chiquita y la función original por f grande. Entonces, aquí un primer ejemplo. Nos dicen, o nos plantean este interrogante, ¿cuál es la función cuya derivada es 4x al cubo? En el contexto de nuestra notación, nos dan f chiquita es 4x al cubo, y nos piden que determinemos f grande. Es verdad que nosotros no sabemos integrar todavía, pero sí sabemos derivar. Entonces podemos aquí, de alguna manera, estimar o tantear lo que puede ser la respuesta. Entonces nosotros decimos, mira, f grande debe ser x a la 4. ¿Y por qué? Porque si yo derivo x a la 4, eso me da 4x al cubo. Ah, ok. Sí, está bien. Entonces ya resolvimos una primera integral sin saber integrar todavía. Vamos con un segundo ejemplo. Nos dicen cuál es la función cuya derivada es 2. Entonces, en el contexto de nuestra notación, nos dan f chiquita que es 2 y nos piden que determinemos f grande. Entonces, nuevamente,
por nuestros conocimientos de derivación, decimos, mira, f grande debe ser igual a 2x. ¿Por qué? Bueno, porque si yo derivo 2x, el resultado es 2. Un tercer ejemplo. ¿Cuál es la función cuya derivada es 1 entre x? Ok, entonces nos dan f chiquita, que es 1 entre x, y nos piden que determinemos f grande. No, entonces, nuevamente, por los conocimientos de derivadas que tenemos, nosotros decimos, mira, f grande debe ser el neperiano de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo el neperiano, el resultado es 1 entre x. Entonces, a la luz de estos ejemplos, vamos a dar nuestra primera definición. Entonces, vamos a decir que una función f grande es una antiderivada o primitiva de la función f chiquita en un intervalo i si f' de x, f grande derivado, coincide con f chiquita. Esto para toda x perteneciente al intervalo. Entonces recuérdense que este símbolo significa para todo, ¿no? Es el cuantificador universal. Y recuérdense entonces que f chiquita es la derivada y f grande la antiderivada o primitiva. Entonces esta es nuestra primera definición. F grande entonces es la antiderivada o primitiva y f chiquita es la derivada. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Como la derivada de una función constante es cero, ¿okay? Este hecho va a tener consecuencias. Entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta situación, ¿no? De que la derivada de la función constante es nula. Entonces vamos a ver este ejemplo, ¿no? Aquí desde la izquierda. Si f chiquita es 2x, nosotros sabemos que f grande va a ser x cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque si yo derivo x cuadrado, recupero aquí f chiquita, que es 2x. Ok, pero note igualmente que si f chiquita es 2x, entonces g grande igual x cuadrado más 3 y h grande igual x cuadrado menos 25 también producen la misma derivada. Okay. En general, cualquier función de la forma g grande igual x cuadrado más c, con c una constante arbitraria, es una antiderivada de f chiquita igual 2x. Entonces, fíjense, la definición que teníamos antes, ahora la podemos mejorar. Y la mejoramos a través de un teorema. Y hablamos de la forma general de la antiderivada. Vamos a decir que si f grande es una antiderivada de f chiquita en un intervalo i, entonces la función g grande es también una antiderivada de f chiquita en ese mismo intervalo i, si solo si existe una constante arbitraria c, tal que g grande es igual a f grande más c. Entonces, si nosotros tenemos una antiderivada, siempre se puede determinar otra añadiéndole o sumándole una constante arbitraria. Y esto por el hecho de que la derivada de la constante es 0. Ok, entonces vamos a precisar ahora nuestra definición, pero ya utilizando el símbolo que muchos de ustedes deben haber visto para la operación de integración, que es la S esta alargada, ¿no? Que es el símbolo de la integral. Entonces vamos a leer esto. A la familia f grande más c, porque esto ahora es toda una familia, ¿no? De antiderivadas de f chiquita, la llamamos antiderivada general de f chiquita o integral indefinida de la función f pequeña. Y eso se va a denotar por esta notación, ¿no? Entonces, la integral de f pequeña, diferencial de x, así vamos a leer esto, diferencial de x, es igual a f grande más c. ¿Okay? Nosotros habíamos visto que la derivada de f grande producía f pequeña. Ahora estamos planteando la notación para el camino inverso. Entonces vamos a decir que la integral de f pequeña va a ser igual a f grande. Entonces vamos a aclarar un poquito la notación que se está utilizando. Este símbolo de la S alargada corresponde al símbolo de la integral. Y se utiliza la letra S porque la integral de alguna manera es una suma. Entonces la S alargada es el símbolo de la integral. El diferencial de X, diferencial,
indica que x es la variable de integración. Y la función derivada, ¿ok?, la vamos a llamar el integrando, ¿no? Entonces, el integrando es lo que está delante del diferencial. Todo lo que está delante del diferencial es el integrando. Entonces, todo esto es la notación de la integración indefinida, la integral indefinida. Entonces, aquí en la parte superior, en este recuadro les recuerdo la operación de integración, la integral indefinida, el símbolo que se utiliza, el diferencial y el integrando, ¿no? Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Aquí tenemos la integral de 4x al cubo, bueno, es x a la 4. Y le añadimos, le incorporamos la constante de integración para subrayar la característica general que tiene esta operación de integración. ¿Por qué es x a la 4? Bueno, porque si derivamos x a la 4, obtenemos 4x al cubo. Un segundo ejemplo. Ahora aquí la variable de integración no es x, es t. ¿Cómo sabemos que es t? Bueno, porque el diferencial está en términos de la variable t. Entonces, la integral de 2t es t al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque si derivamos t al cuadrado, el resultado es 2t. Ok, por supuesto, ahora nosotros no sabemos integrar. Okay, eso va a ser objeto de los próximos videos. Lo que estamos estableciendo es la notación, ¿no? Formalizando el concepto de integración indefinida. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿no? La integración es el proceso de hallar la integral indefinida, ¿no? Entonces, la integración es el proceso de resolver una integral indefinida. Y este proceso es el inverso de la operación de derivación. Entonces, este esquemita que les he preparado acá ilustra esta situación. Entonces, aquí a la izquierda tenemos f grande y aquí a la derecha f chiquita. Si nosotros queremos ir de f grande a f chiquita, debemos derivar. ¿Por qué? Bueno, porque f pequeña es la derivada de f grande. Pero si por el contrario nos dan f pequeña, si queremos recuperar f grande, debemos integrar. Y aquí le volteé a ustedes esta flecha y el texto aquí de integración para reforzar la idea de que la integración y la derivación son operaciones inversas una de la otra. Entonces, si queremos ir de f chiquita a f grande, debemos integrar f chiquita. ¿Okay? Entonces, este esquema es interesante porque nos muestra entonces la relación entre estas dos operaciones matemáticas de derivación e integración. El último punto de este video tiene que ver con las propiedades de la integral indefinida. Y estas propiedades se basan en la linealidad de la integral indefinida. Son dos propiedades muy sencillas. Esto no tiene ninguna dificultad. La primera de ellas es que si k es una constante, entonces la integral de k por f de x es igual a k. K lo podemos sacar de la integral, se puede extraer k por la integral de f de x. Un ejemplo. La integral de 3x a la 4 es lo mismo que es igual a 3 por la integral de x a la 4. La parte numérica se puede extraer de la integral y quedarnos dentro de la integral con lo que varía exclusivamente, lo que depende de la variable de integración, que es x en este ejemplo. Entonces, en resumen, la parte numérica siempre la pueden extraer. La pueden extraer de la integral y quedarse con la parte variable dentro de la integral. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad de linealidad de la integral indefinida es que la integral de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las integrales de esas funciones. Es decir, cada vez que ustedes tengan más de una función aquí que quieren integrar, ustedes pueden separar las integrales. Un ejemplo de esta propiedad 2. Tenemos aquí la integral de x a la 4 menos raíz de x. Y el diferencial de x indicándonos que estamos integrando con respecto a la variable x. Bueno, eso lo podemos separar, o esta integral se puede separar en dos integrales. La integral de x a la 4 menos la integral de raíz de x.
nosotros podemos combinar las propiedades 1 y 2. Fíjense que si el ejemplo aquí de arriba, yo multiplico x a la 4 por 2 y la raíz de x por 3, yo puedo separar las integrales y además sacar, extraer la parte numérica. El 2 aquí está afuera y aquí el 3 está afuera. ¿Okay? Entonces, estas son las dos propiedades de linealidad de la integral indefinida. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hasta ahora hemos definido la operación de integración, la hemos llamado integral indefinida. Hemos visto que es la operación inversa de la derivación y hemos establecido una notación para formalizar este concepto. Y adicionalmente hemos visto dos propiedades que están basadas en la linealidad de la integral indefinida, que es que las constantes las podemos sacar de la integral y cuando tenemos una integral de una suma o resta, eso va a ser igual a la suma o la resta de las integrales de las funciones. ¿Okay? Entonces, con esto concluimos este video, pero quiero cerrarlo dándoles o presentándoles esta diapositiva, donde aquí de alguna manera le muestro qué hemos hecho y qué vamos a hacer más adelante, ¿no? Cuando hablemos de cuál es la diferencia entre integral indefinida e integral definida. Entonces, la integral indefinida, lo que hemos visto en esta clase, la integral de f de x, hemos visto que el resultado es una función. Por ejemplo, si yo integro 2x, el resultado es x al cuadrado más la constante de integración. ¿Okay? No se olviden de colocar ese más c siempre, que resuelvan integrales indefinidas. El resultado entonces es una función. Pero si ustedes resuelven integrales definidas, ¿qué es lo que caracteriza la integral definida? Bueno, que ustedes van a tener aquí, acompañando el símbolo de la integral, dos números. Aquí lo estamos indicando a través de las letras A y B, pero A y B van a ser números. El resultado entonces de una integral definida es un número. Entonces, por ejemplo, la integral entre 0 y 2 de 2x es 4. Nosotros vamos a ver esto más adelante y el método de resolución o lo que se emplea para resolver las integrales definidas es el teorema fundamental del cálculo. Y es algo muy sencillo, se los adelanto de una vez. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo para resolver integrales definidas? Bueno, nos va a decir, mira, si tú quieres resolver una integral definida, agarra el resultado de tu integral indefinida, en este caso x al cuadrado, y evalúalo en el límite superior y luego réstale la evaluación en el límite inferior. Entonces, si nosotros evaluamos x al cuadrado en 2, eso nos da 2 al cuadrado, que es 4. Y si luego le restamos la evaluación en el límite inferior, eso da 0 al cuadrado, que es 0. Entonces, 4 menos 0 es 4. Eso es el teorema fundamental del cálculo y eso lo vamos a ver más adelante y no es difícil. ¿Ok? Entonces, ahora sí, déjenme volver a prender la cámara para despedirme de ustedes. Entonces, con esto sí cerramos esta primera clase. Que tengan un excelente día.